Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UOS. En este video estudiaremos el curso de Biología semana 7, curso de Biología semana 7. Tema 4, la célula, parte 2. Semana 7. Tema 4, la célula, parte 2. Estructura y función celular. Componentes estructurales de las células animales y vegetales. La célula es la mínima unidad que constituye a todo ser vivo, para poder cumplir con todas sus funciones. La célula cuenta con diversas estructuras y organelos en su interior que cumplen diversas actividades. Básicamente, la célula está conformada por tres componentes fundamentales: membrana celular, citoplasma y núcleo. En esta sección se conocerán las estructuras celulares y sus respectivas funciones que le permiten realizar tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Membrana celular. La membrana celular o membrana plasmática es una bicapa lipídica que delimita las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, medio intracelular, y el exterior, medio extracelular, de las células. Por el aspecto y comportamiento, el modelo de membrana se denomina modelo de mosaico fluido, figura 1. La membrana regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan los organelos de células eucariotas. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. Químicamente, la membrana celular está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos, en proporciones aproximadas de 40%, 50% y 10%, respectivamente. Los lípidos forman una doble capa y las proteínas se disponen de una forma irregular y asimétrica entre ellos. Estos componentes presentan movilidad, lo que confiere a la membrana un elevado grado de fluidez. Los lípidos conforman la estructura matriz de la membrana y está representado básicamente por los fosfolípidos, compuestos que presentan una cabeza hidrofílica constituida por grupos fosfato, y una cola hidrofóbica formada por cadenas de carbonos de naturaleza lipídica. Tanto la cabeza como la cola pueden tener diferente composición y complejidad, de acuerdo con el tipo de membrana del que se trate. La membrana tiene un grosor aproximado de 7,5 nm y no es visible al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico, donde se pueden observar dos capas oscuras laterales y una central más clara. Figura 1. Modelo de mosaico fluido de la membrana celular y detalle de fosfolípido. En las células animales, externamente a la membrana celular se encuentra una capa de glicoproteínas, el glicocálix o glucocálix, que desempeña diversas funciones. Entre ellas, protección, amortigua la membrana citoplasmática y la protege contra lesiones físicas y químicas. Inmunidad a la infección, permite al sistema inmunitario reconocer y atacar selectivamente a organismos extraños. Defensa contra el cáncer. Los cambios en el glucocálix de las células cancerosas permiten al sistema inmunitario reconocerlas y destruirlas. Compatibilidad de los trasplantes. Forma la base para la compatibilidad de las transfusiones de sangre, del tejido injertado y de los trasplantes de órganos, ya que es el que responde y hace posible el reconocimiento de las células compatibles para adicionar un tejido, órgano, al cuerpo de algún ser vivo. Adherencia celular. Fija las células que forman parte de los tejidos. Citoplasma. Es el espacio celular situado entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, formado por una solución acuosa y gelatinosa concentrada en la que están suspendidos los organelos llamados citosolo y aloplasma. Es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas grandes y pequeñas, y en la mayor parte de las células es, con diferencia, el compartimiento más voluminoso. En las bacterias es el único compartimiento intracelular. Físicamente es un sistema coloidal, semitransparente de aspecto homogéneo. Químicamente, está constituido mayormente por agua, de 75% a 80%, proteínas, lípidos, carbohidratos, ARN, sales minerales y otros productos del metabolismo. En el citoplasma se produce la mayoría de las reacciones químicas que constituyen el metabolismo celular, biosíntesis y el movimiento de moléculas. Está constituida por dos partes. La matriz citoplasmática es la parte más importante del citoplasma, rodea los organelos. Aquí se producen los fenómenos biosintéticos. La célula recibe del exterior la materia prima que luego la descompone convirtiéndola en energía.
Los organelos, estructuras presentes en el citoplasma, que cumplen diferentes funciones específicas, haciendo de las células un gran complejo biológico. Figura 2. Citoplasma celular. Citosol. El citosol o hialoplasma es la parte soluble del citoplasma formado por la solución acuosa que ocupa la totalidad del citoplasma de la célula eucariota. Carece de estructura y constituye la parte líquida del citoplasma, que baña al resto de los componentes citoplasmáticos como por ejemplo, los organelos, las inclusiones y los componentes del citoesqueleto. En él se encuentran las moléculas necesarias para el mantenimiento celular. Contiene gran cantidad de proteínas, la mayoría enzimas que catalizan gran número de reacciones del metabolismo celular. En él se llevan a cabo las reacciones de la glucólisis, degradación de la glucosa, y las de la biosíntesis de azúcares, glucogénesis y gluconeogénesis, de ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. Entre el 30 y el 50% de todas las proteínas celulares, sintetizadas en los ribosomas, están destinadas a permanecer en el citosol. Debido a esa gran concentración de proteínas, el citosol es un gel viscoso organizado por las fibras citoesqueléticas. En la mayoría de las células, en el citosol se almacenan sustancias de reserva en forma de gránulos, denominados inclusiones, que no están rodeados por una membrana. Así, las células musculares y los hepatocitos contienen gránulos citosólicos de glucógeno y los adipocitos contienen grandes gotas de grasa, que pueden llegar a ocupar casi todo el citosol. El citosol está formado por un 85% de agua, 30% de proteínas, iones y moléculas orgánicas, aminoácidos, glúcidos, metabolitos, ADP-ARN. Las funciones del citosol son: regular el pH intracelular, almacenar sustancias, lugar donde se realizan reacciones metabólicas celulares y los movimientos de ciclosis. El citosol está sostenido por una inmensa retícula de microfilamentos denominada citoesqueleto que mantiene la forma de la célula. Asimismo, se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de descomposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas de las moléculas que constituyen la célula. Citoesqueleto es una red de fibras o filamentos proteicos que organiza las estructuras y actividades de la célula, da forma y conecta distintas partes celulares. Es una estructura en continuo cambio, formada por tres componentes: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Figura 3. Entre las características del citoesqueleto están: se encuentra solo en células eucariotas, es una estructura tridimensional que rodea el citoplasma, es dinámico, se organiza de manera continua a medida que la célula cambia de forma, se divide y responde a su medio ambiente y ayuda a definir la forma de la célula e interviene en la locomoción y división celular. Las funciones del citoesqueleto son básicamente de sostén, movilidad y regulación, siendo las más sobresalientes: dar forma a la célula y soporte mecánico, sobre todo en células animales que carecen de pared celular, movilizar los organelos internos, regular el metabolismo celular y proceso de división celular. Figura 3. Citoesqueleto y sus componentes. Núcleo celular. Es el organelo más prominente de la célula, de forma esférica o oval con un diámetro promedio de 5 microm. En algunas células ocupa una posición relativamente fija cerca del centro y en otras puede desplazarse libremente y encontrarse en cualquier punto de la célula. Figura 4. El núcleo es la estructura más destacada de la célula eucarionte, tanto por su morfología como por sus funciones. El núcleo tiene tres funciones primarias, todas ellas relacionadas con su contenido de ácido desoxirribonucleico, ADN. Ellas son: almacenar la información genética en el ADN, recuperar la información almacenada en el ADN en la forma de ARN, ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas, a través del producto de la expresión de los genes, las proteínas. En el núcleo se localizan los procesos a través de los cuales se llevan a cabo dichas funciones. Estos procesos son: la duplicación del ADN y su ensamblado con proteínas, histonas, para formar la cromatina; la transcripción de los genes ARN y el procesamiento de estos a sus formas maduras, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma para su traducción; y la regulación de la expresión genética. El núcleo cambia de aspecto durante el ciclo celular y desaparece como tal. Por ello se describe el núcleo en interfase, durante el cual son visibles las siguientes estructuras: membrana nuclear o envoltura nuclear, formada por dos membranas concéntricas perforadas por poros nucleares. A través de estos se produce el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Nucleoplasma, jugo nuclear o cariolinfa, medio interno del núcleo donde se encuentra la cromatina, cromosomas altamente hidratados, y los nucleolos. Nucleolo,
Es una masa densa y esférica, formada por dos zonas, una fibrilar y otra granular. La fibrilar es interna y contiene ADN, la granular rodea al anterior y contiene ARN y proteínas. La cromatina, constituida por ADN y proteínas, aparece durante la interfase, pero cuando la célula entra en división la cromatina se organiza en estructuras individuales que son los cromosomas. Figura 4. Núcleo celular. Ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico, ARN, que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas. Están compuestos por ARN y por proteínas, que participan en la síntesis proteica. Algunos son libres y se encuentran suspendidos en el citosol, en cambio otros están asociados a determinadas membranas internas de la célula. Figura 5. Están constituidos por dos subunidades, una subunidad grande, con 2-3 moléculas de ARN y proteínas, y una subunidad pequeña, con un solo tipo de ARN asociado a proteínas. Están en todas las células, excepto en los espermatozoides. Los ribosomas no se definen como orgánulos, ya que no existen endomembranas en su estructura. Los ribosomas son los más numerosos en la célula. Una bacteria puede llegar a tener unos 15.000 ribosomas y una célula eucariota muchos más. Figura 5. Ubicación de los ribosomas y sus subunidades estructurales. Retículo endoplasmático. Es un organelo propio de la célula eucariota que participa en la síntesis y el transporte de proteínas en general. Está formado por una red de membranas que forman cisternas, sáculos y tubos aplanados. Delimita un espacio interno llamado lumen del retículo y se halla en continuidad estructural con la membrana externa de la membrana nuclear. Figura 6. Está por todo el interior celular, como una red, pero no está en contacto con el núcleo. Dentro del retículo hay líquidos intersticiales de lo que hay afuera, por lo que tiene mucha más superficie de selección la membrana. Existen dos tipos de retículo: el retículo endoplasmático rugoso, RER, está constituido por un sistema de cisternas con ribosomas adheridos a la cara citoplasmática de su membrana, por lo que su aspecto es áspero o rugoso. Sus funciones son la síntesis o modificación de proteínas y el almacenamiento de estas. El retículo endoplasmático liso, REL, este carece de ribosomas y está formado por túbulos ramificados y pequeñas vesículas esféricas. En este retículo se realiza la síntesis de lípidos. Además, participa en la contracción muscular. Sintetiza y procesa colesterol y otros lípidos, además de servir como sitio importante de detoxificación de enzimas localizadas a lo largo del REL de las células hepáticas. Degradan sustancias tóxicas como algunas cancerígenas que luego se convierten en productos solubles en agua fáciles de extraer. Figura 6. Componentes del retículo endoplasmático, liso y rugoso. Aparato de Golgi, descubierto por C. Golgi en 1898. Consiste en un conjunto de estructuras de membrana que forma parte del elaborado sistema de membranas interno de las células. Se encuentra más desarrollado cuanto mayor es la actividad celular. El aparato de Golgi o dictiosoma es un organelo presente en todas las células eucariotas excepto los glóbulos rojos y las células epidérmicas. Pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas, dependiendo del tipo de célula, y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 cisternas, sáculos, aplanadas rodeados de membrana que se encuentran apilados unos encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. Figura 7. El dictiosoma se encuentra en íntima relación con el retículo endoplásmico, lo que permite diferenciar dos caras, la cara cis, más próxima al retículo, y la cara trans, más alejada. En la cara cis se encuentran las vesículas de transición, mientras que en la cara trans, se localizan las vesículas de secreción. El sistema de membranas comentado al principio, constituye la respuesta de las células eucariotas a la necesidad de regular sus comunicaciones con el ambiente en el trasiego de macromoléculas. Para ello, se han desarrollado dos mecanismos en los que el aparato de Golgi está involucrado. La incorporación o ingesta de sustancias que se lleva a cabo por endocitosis, mecanismo que consiste en englobar sustancias con la membrana plasmática para su posterior internalización. La expulsión de sustancias se realiza por exocitosis. Dentro de sus funciones se mencionan: intervenir en los procesos de secreción, almacenamiento, transporte y transferencia de glucoproteínas. Formación de membranas: membrana plasmática, membrana nuclear y membrana del retículo. Formación de la pared celular vegetal. Interviene también en la formación de los lisosomas. Figura 7.
Estructuras y detalle del aparato de Golgi. Lisosomas son organelos esféricos o ovalados que se localizan en el citosol, de tamaño relativamente grande. Están formados por el retículo endoplasmático rugoso, RER, y luego empaquetados por el complejo de Golgi. Figura 8. En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales en todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido son muy variables. Se encuentran en todas las células animales. Los lisosomas, también llamados sacos suicidas, tienen una estructura muy sencilla, semejantes a vacuolas, rodeados solamente por una membrana. Contienen gran cantidad de enzimas digestivas o enzimas hidrolíticas que degradan sustancias intracelulares. Funcionan como estómagos de la célula y además de digerir cualquier sustancia que ingresa del exterior como bacterias que han sido fagocitadas por la célula. Si la membrana plasmática se rompiera, las enzimas contenidas en su interior terminarían por destruir a toda la célula. En condiciones normales, la membrana del lisosoma está intacta y las enzimas son inactivas. La función atribuida a los lisosomas es cuando cierto material va a ser aprovechado, de alguna forma se asocia con estos para ser digerido. También se sabe que los lisosomas tienen un papel importante en la muerte de la célula, apoptosis o muerte celular programada, ayudando a la desintegración del contenido celular. Es posible que el inicio o la inhibición inadecuada de la apoptosis contribuyan a diversas afecciones como cáncer, SIDA y Alzheimer, o producir trastornos como la enfermedad de Tay-Sachs, en la que un lípido normal no es desdoblado en las células cerebrales y se acumula en ella, de lo que se derivan retardo mental y muerte. Se diferencian dos tipos de lisosomas. Lisosomas primarios son los que salen de las cisternas del aparato de Golgi, contienen enzimas digestivas y todavía no han participado en la digestión. Algunos de ellos pueden verter sus enzimas fuera de la célula y digerir materia extracelular, como el acrosoma de los espermatozoides, que destruye las cubiertas del óvulo durante la fecundación, o los lisosomas que participan en la remodelación del hueso. Lisosomas secundarios se forman al unirse con otras vesículas, por lo que han realizado la digestión. Dependiendo del origen del material que han digerido, se pueden denominar de dos maneras: vacuolas heterofágicas o digestivas y vacuolas autofágicas. Figura 8. Estructuras de los lisosomas. Vacuolas. El término vacuola significa vacío y se refiere a que estos organelos carecen de estructura interna. Las vacuolas son organelos citoplasmáticos rodeados de membrana, denominada tonoplasto, y con un elevado contenido hídrico, en los que se acumulan diversas sustancias. Están presentes en todas las células de plantas y hongos, así como en protistas y otros eucariotas. Figura 9. En casi todos los protozoarios existen vacuola alimenticia y vacuolas contráctiles. En el primer tipo se encuentran alimentos en proceso de digestión y en el segundo tipo, su función es bombear fuera de la célula el exceso de agua. Las células vegetales poseen una vacuola de gran tamaño que ocupa entre el 30 al 90% del volumen celular, debido a que las plantas carecen de sistemas de órganos para eliminar los productos de desechos metabólicos tóxicos, y puede contener, además, agua, alimentos, sales, pigmentos y desechos tóxicos, como mecanismos de defensa contra los herbívoros. Sus funciones son incrementar la superficie de la célula, y por tanto la capacidad de intercambio con el exterior. Sirve de almacén de reserva para gran cantidad de sustancias, además contiene enzimas lisosómicas. Figura 9. Vacuolas presentes en células eucarióticas. Cloroplasto. Los cloroplastos, color igual verde, son los plastidios que contienen clorofila y en los cuales se produce energía química a partir de energía lumínica, en el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos son organelos de doble membrana, exclusivos de las células vegetales y protistas fotosintéticos. Figura 10. Figura 10. Cloroplastos en células de ASP. Hidrila y detalle de su estructura interna. Por lo general son estructuras complejas discoides separadas del citoplasma por una doble membrana. Internamente, la membrana encierra un espacio lleno de líquido llamado estroma, que contiene enzimas de las que depende la producción de carbohidratos a partir de dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, con uso de energía captada de la luz solar. La membrana interna de los cloroplastos suele plegarse hacia adentro para formar un tercer sistema de membranas internas, que consiste en un conjunto interconectado de sacos discoides aplanados que reciben el nombre de tilacoides, dispuestos en apilamientos llamados grana, singular granum. En los tilacoides se encuentran las unidades estructurales y funcionales de la fotosíntesis, los cuantosomas, en los cuales se encuentran organizados los pigmentos fotosintéticos, clorofila A, B, C, D, y los carotenoides, carotenos y xantofilas.
Las algas unicelulares suelen tener un solo cloroplasto de gran tamaño, en tanto que una célula de una hoja vegetal tiene de 20 a 100 cloroplastos que pueden crecer y dividirse formando cloroplastos hijos. Los cloroplastos tienden a ser un tanto mayores que las mitocondrias, con longitudes típicas entre 5 y 10 microm o más. Peroxisomas. Los peroxisomas son orgánulos de forma esférica limitados por una membrana que contiene enzimas oxidativas, en particular catalasa y otras peroxidasas implicados en las reacciones de oxidación. Están presentes en todas las células eucarióticas. Su morfología es semejante a la de los lisosomas, constituyen vesículas esféricas de diámetro variable, delimitadas por una membrana única y con una matriz densa, de aspecto granular. En su interior diferentes tipos de moléculas se degradan a constituyentes más simples que pueden ser utilizados por la célula o en el caso de productos de desecho, eliminados fácilmente. También participan en la producción y degradación del peróxido de hidrógeno, H2O2, una sustancia tóxica para la célula, figura 11. Los peroxisomas se encuentran en grandes cantidades en células que sintetizan, almacenan o descomponen lípidos. En las semillas, peroxisomas especializados que reciben el nombre de glioxisomas contienen enzimas que convierten en azúcares las grasas almacenadas. En células hepáticas y renales del ser humano, destoxifican el etanol, presente en las bebidas alcohólicas. Figura 11. Peroxisomas presentes en célula y detalle del mismo. Mitocondria. Las mitocondrias son organelas limitadas por membrana en las cuales las moléculas orgánicas que almacenan energía química son degradadas y la energía liberada es utilizada para realizar trabajo celular, y que actúan como centrales energéticas de la célula. En este proceso, la energía liberada es almacenada en moléculas de AP, adenosin-trifosfato, que será utilizada luego en otros procesos celulares. En general, cuanto mayor son los requerimientos energéticos de una célula eucariótica en particular, más mitocondrias contiene. Las mitocondrias pueden adoptar diferentes formas, están siempre rodeadas por dos membranas, la más interna de las cuales se pliega hacia adentro. Estos pliegues, conocidos como crestas, son superficies de trabajo para las reacciones mitocondriales. Cada mitocondria está limitada por una doble membrana que forma dos compartimientos diferentes, espacio intermembranoso y matriz. El espacio intermembranoso es el compartimiento que se forma entre las membranas internas y externas. La matriz, el compartimiento rodeado por la membrana interna que contienen enzimas que degradan moléculas alimentarias que convierten la energía en otras formas de energía química. La membrana mitocondrial externa es lisa y permite el paso de muchas moléculas pequeñas. En contraste, la membrana mitocondrial interna se pliega repetidas veces y regula de manera estricta los tipos de moléculas que pueden atravesarla. Los pliegues llamados crestas, se extienden en el interior de la matriz y constituyen una superficie para las reacciones químicas que transforman la energía química de las moléculas alimenticias en energía química almacenada en el ATP, figura 12. Figura 12. Morfología y estructura de la mitocondria. Las mitocondrias presentan vestigios de su vida como organismos independientes. Se reproducen por fisión binaria como las bacterias, tienen un pequeño genoma que codifica algunas de sus proteínas y tienen además ribosomas similares a los procarióticos. También se encuentran dispersas por la matriz una molécula de ADN circular y unos pequeños ribosomas implicados en la síntesis de un pequeño número de proteínas mitocondriales, figura 13. Figura 13. Presencia de ADN en la mitocondria, ADN mitocondrial. Pared celular. La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueobacterias. Figura 14. Protege el contenido de la célula, da rigidez a la estructura celular, funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúa como compartimiento celular. Además, en el caso de hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. Figura 14. Pared celular en células vegetales. La pared celular se construye a partir de diversos materiales, dependiendo de la clase de organismo. En las plantas, está compuesta de un polímero de carbohidrato denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular se compone de peptidoglucano. Entre las archaeas se presentan paredes celulares con distintas composiciones químicas, incluyendo capas S de glicoproteínas, pseudopeptidoglucano o polisacáridos. Los hongos presentan paredes celulares de quitina, y las algas tienen típicamente paredes construidas a partir de glicoproteínas y polisacáridos. No obstante, algunas especies de algas pueden presentar una pared celular compuesta por dióxido de silicio.
En el caso de los vegetales, en la pared celular se pueden reconocer la pared primaria y la pared secundaria que difieren en la ordenación de sus fibrillas de celulosa y en la proporción de sus constituyentes. Durante la división celular las dos células hijas quedan inicialmente unidas por la lámina media. A continuación se forma la pared primaria y posteriormente la célula puede o no desarrollar una pared secundaria. Se dice que una pared es primaria mientras la célula continúa creciendo y aumentando de volumen. Cuando el crecimiento se detiene, la pared celular comienza a engrosarse, mediante procesos de posición por capas de nuevos materiales sobre la pared primaria. De esta manera se originará la pared secundaria, que difiere, en aspectos estructurales, mecánicos y químicos de la pared primaria. Figura 15. Figura 15. Pared celular primaria y secundaria en células vegetales. Punto. Ciertas zonas de la pared son más delgadas formando campos primarios de puntuaciones donde los plasmodesmos comunican dos células contiguas. Los plasmodesmos son conexiones de citoplasma de unos 40 nm de diámetro, que atraviesan paredes celulares de células contiguas, de tal manera que los protoplastos unidos de las células vecinas constituyen un simplasto único, permitiendo un transporte de sustancias a través de los plasmodesmos llamado transporte simplástico. Comúnmente los plasmodesmos están agrupados en zonas adelgazadas, deprimidas de las paredes primarias, constituyendo un campo primario de puntuación o puntuación primordial, que comúnmente se corresponde con otro de la célula vecina. En las células vivas las paredes tienen un papel importante en actividades como absorción, transpiración, translocación, secreción y reacciones de reconocimiento, como en los casos de germinación de tubos polínicos y defensa contra bacterias u otros patógenos. Son persistentes y se preservan bien, por lo cual se pueden estudiar fácilmente en plantas secas y también en los fósiles. Inclusive en células muertas son funcionales las paredes celulares. En los árboles, la mayor parte de la madera y la corteza está formada solo de paredes celulares, ya que el protoplasto muere. En la corteza las paredes celulares contienen materiales que protegen las células subyacentes de la desecación. En la madera las paredes celulares son gruesas y rígidas y sirven como soporte mecánico de los órganos vegetales. Además de las funciones, la pared celular vegetal es importante en la economía humana. Es utilizada como producto natural comercialmente en forma de papel, material textil, fibras, algodón, lino, cáñamo y otras, carbón, madera y otros productos. Otros usos importantes de paredes celulares en forma de extractos polisacáridos han sido modificados para hacer plásticos, película fotográfica, celuloide, plastificados, adhesivos, geles y espesantes de una enorme variedad de productos. Anexos. En la siguiente imagen podemos observar estructuras de una célula típica animal y de una célula típica vegetal y sus semejanzas y diferencias. En la siguiente imagen se muestra la célula animal y sus estructuras principales. En la siguiente imagen se observa la célula vegetal y sus estructuras principales. Espero este video te haya gustado. Dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UES. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.